Aves, reptiles, vegetales, anfibios, mamíferos. Todos los organismos somos el resultado de un largo proceso de cambio constante. Y comienza con la aparición del primer organismo, del cual todos procedemos, nuestro antecesor común. La Tierra era muy distinta a como la conocemos hoy en día. No existía la vida. Fue en el agua donde comenzó a desarrollarse la vida hace 3.800 millones de años. El calor que desprendía el Sol y los volcanes en continua actividad, sumados a una atmósfera compuesta fundamentalmente por hidrógeno, metano, amoníaco y agua, y las continuas descargas eléctricas, harían posible la formación de unos compuestos orgánicos sencillos, formando macromoléculas y creando un medio ideal para el desarrollo de la vida. Con el tiempo, aquellos compuestos orgánicos sencillos fueron obteniendo la capacidad de agruparse para así poder construir unas estructuras de mayor complejidad. Las células procariotas, entonces, habitaron la Tierra. El siguiente cambio en la estructura celular lo constituyen las células eucariotas. Células con un núcleo. Según la teoría endosimbionte, una protocélula, es decir, una estructura sencilla formada por una membrana y una organización interna muy simple, se intentaría alimentar de células procariotas muy efectivas en procesos fotosintéticos o de obtención de energía. Las cuales escaparían al proceso de digestión y acabarían estableciendo una relación simbiótica en la que ambos se ven beneficiados, y con el tiempo estas células procariotas acabarían convirtiéndose en orgánulos de la célula eucariota como las mitocondrias o los cloroplastos. La célula eucariota empezó a dividirse, y en un momento dado, estas empezaron a agruparse formando unos niveles de organización que interactúan con otros, una estructura mucho más compleja, los seres pluricelulares. Pero ¿cómo se ha originado la gran diversidad biológica que conocemos hoy en día? El proceso de reproducción lleva asociados dos fenómenos: la herencia, que mantiene las características de una generación a otra, y la variación, un cambio en las características que se transmiten de generación en generación y que se debe a una mutación. Según la teoría de la selección natural, un organismo que ha conseguido adaptarse mejor que otros parientes a las condiciones ambientales debido a una mutación que ha resultado ser beneficiosa, conseguirá sobrevivir, transmitiendo los mismos caracteres a la próxima generación. Y así, poco a poco, por muy pequeño que sea el cambio, empiezan a aparecer diferencias entre los primeros organismos. Debido a las condiciones físicas de la Tierra, cada población, separados por accidentes geográficos, clima, seguirían una línea evolutiva distinta, originando la gran diversidad de especies que conocemos hoy en día.
Hace aproximadamente 500 millones de años, la vida empezó a colonizar la Tierra. Después de la aparición masiva de distintas especies de organismos durante el Paleozoico, comienza la era de los reptiles, el Mesozoico. Los dinosaurios surgen hace 250 millones de años, en el período Triásico, y se siguieron desarrollando durante los próximos 190 millones de años, en los periodos Jurásico y Cretácico. Todos se desarrollaron a partir de dinosaurios como el Celophysis, dando lugar a una gran variedad, desde los grandes herbívoros saurópodos a los grandes carnívoros. Fue durante el dominio de los dinosaurios cuando a partir de estos aparecieron líneas evolutivas que darían lugar a aves y mamíferos. Dinosaurios como el Epidentrosaurio o el Archaeopteryx darían lugar a las aves. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 190 millones de años. Aparecieron y se desarrollaron. Pero en el proceso evolutivo no todo consiste en el desarrollo de la vida, también en su extinción. Nuestra historia, la de los mamíferos placentarios, se remonta hacia 150 millones de años hacia atrás en el tiempo durante la época de los dinosaurios, con la aparición del primer mamífero placentario denominado Eomaya o anciana madre. Se denominaría placentario porque pasaría de su estado de ovíparo, animal que pone huevos, al de vivíparo, animal que cría a sus crías en el interior de su vientre. De aquí procedemos todos los mamíferos actuales. Hace 65 millones de años, con la extinción de los dinosaurios, llegó la era de los mamíferos. Durante esta se desarrollaron todo tipo de mamíferos, entre los cuales habría unos que desarrollarían espectacularmente la vista y que posteriormente darían a los primates, los antepasados de los humanos. Los homínidos, después de separarse de sus antepasados los primates, pasaron por diversas fases de extinción. Hace 7 millones de años, los primeros hombres hicieron su aparición en África. A partir de entonces, unas 20 especies de homínidos han visto la luz para luego desaparecer. Después de este proceso evolutivo aparecimos nosotros, los Homo sapiens, en la Tierra. Este es nuestro antepasado homínido 3 millones de años después de separarse de los primates, el denominado Australopithecus. Estos, los Australopithecus, se habían vuelto bípedos, por lo que llevaban la espalda bastante derecha. Medían 1,40 m, la misma talla que un chimpancé. También disponían de largos brazos que les permitía trepar por los árboles para conseguir su alimento, los frutos de los cuales se alimentaban. Dadas sus características, podemos suponer que nuestros antepasados homínidos, los Australopithecus, seguían viviendo en los bosques después de su separación de los primates.
pasado un tiempo en África, donde aparecieron nuestros antepasados homínidos, los bosques tropicales donde vivían empezaron a desaparecer debido a un cambio climático en la Tierra. Esto hizo que los Australopithecus, viendo su extinción próxima, evolucionasen dando lugar a dos especies nuevas de homínidos. Es decir, se desarrollaron para dar lugar a dos nuevas ramas evolutivas. Estas dos nuevas especies de homínidos se denominaban Paranthropus robustus y Homo ergaster. Los primeros eran muy pequeños, medían tan solo 1,50 m. Presentaban la cara muy redondeada y una cresta en el cráneo que les permitía la sujeción de los músculos, por lo que sus músculos eran muy potentes. Estos se alimentaban de raíces. Los segundos, los Homo ergaster, eran muy altos, medían 1,70 m. Eran delgados y su cuerpo estaba recubierto de pelo. Se alimentaban de carne. Los parántropos desaparecieron después de 1 millón de años de existencia, mientras que los Homo ergaster fue más fácil en parte gracias a la creación del Gran Rift, propiciada por una serie de cambios ambientales en África. El Gran Rift supuso la creación de nuevos ecosistemas, por lo que para los Homo ergaster, que se alimentaban de carne, fue más fácil su desarrollo. Durante esta etapa, los Homo ergaster tuvieron que luchar con distintos carnívoros tales como dientes de sable para conseguir su comida, puesto que todos se alimentaban de carne. Esta lucha continua con dientes de sable y otros carnívoros y su alimentación propiciaron que el Homo ergaster desarrollase un cerebro voluminoso. Comparando su capacidad craneal con los de sus antecesores, podemos observar que era de casi el doble. Los Homo ergaster poseían una capacidad de 900 mililitros. Posteriormente, el Homo ergaster dio lugar al Homo erectus, que fue el primer homínido en salir de África y extenderse por Asia. Su capacidad craneal sobrepasaba ya los 1000 mililitros. Este homínido sería el que posteriormente daría lugar al Homo sapiens, que apareció hace 200.000 años. El Homo sapiens, es decir, nosotros, poseía ya una capacidad de 1400 mililitros. Pero todo nuestro desarrollo no se lo debemos solo a nuestra capacidad craneal, sino a que desarrollamos una característica que los demás homínidos existentes en la Tierra en ese momento no pudieron desarrollar. Durante esta época con nosotros coexistía el habla, un homínido denominado hombre neandertal que tenía nuestra misma capacidad craneal, pero que desapareció hace 30.000 años, debido en gran parte a esta característica que no fueron capaces de desarrollar. Desde entonces nosotros los Homo sapiens, gracias a esta característica, nos hemos desarrollado hasta ahora, donde controlamos el mundo y hemos sido capaces de crear civilizaciones únicas e increíbles.